Buenas tardes. Bueno, a mí me toca el placer de presentar a la persona que nos va a trasladar sus conocimientos y experiencia en la materia que nos ocupa durante estos 2 días. Se trata de Mari Carmen Delgado, como tú prefieras. Ella es licenciada en Economía y máster en Economía y Evaluación del Bienestar. Mari Carmen es profesora de Economía en la Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla, ¿verdad? Y viene de dar clases en este momento, por poco no llega la pobre. Y además obtuvo el premio extraordinario del doctorado con su tesis sobre estimación del impacto de los fondos europeos en Andalucía a través de modelos de equilibrio general 2000-2020. Nos explicarás algo de esto, ¿verdad? Sí. Es vocal de comunicación de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional. Ha sido investigadora en la Comisión Europea, en el IPTS, en el área de apoyo a la agricultura y desarrollo rural para el comercio agrícola y las políticas de mercado. ¿Lo he dicho bien en la traducción? Está bien dicho. Venía todo en inglés, ¿eh? Pero yo, como decía Mar, vamos con el español. Ha sido profesora visitante en Glasgow, en la Universidad de Strathclyde y del Colegio de México. Integrante del grupo de investigación de la Junta de Andalucía sobre modelos multisectoriales para el cambio climático. Y sus principales líneas de investigación se han centrado en modelos input-outputs, modelos SAN y modelos de equilibrio general de corte estático y dinámico aplicados a nivel nacional y regional. Que digo yo que ahora nos contará esta parte. Porque sobre esto va tu presentación, ¿verdad? Efectivamente. Y es que ella nos va a hablar sobre la evaluación de políticas públicas a través de modelos de equilibrio general aplicado, exponiéndonos los resultados, decía que traía algunos ejemplos, que con esta metodología se pueden obtener para observar y analizar desde un punto de vista del decisor político los efectos que pueden tener en las principales variables macroeconómicas de una determinada área geográfica. Así que con todo esto yo estoy absolutamente intrigadísima. Somos todo oído, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo te acompaño desde ahí. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Lo primero, buenos días. Gracias, Maite, por la presentación y gracias al Instituto por la invitación para hablar en esta jornada de políticas públicas. Concretamente, os voy a hablar de un tema de evaluación de políticas públicas, pero sobre todo aplicado a una metodología concreta, que son los modelos de equilibrio general aplicado. Vamos a entrar un poco en materia en esta cuestión y aquí presento un índice, un breve índice sobre los puntos que voy a tocar en mi presentación. Concretamente, voy a comenzar con una introducción en la que voy a desbrozar los objetivos de la ponencia, hacia dónde quiero dirigirme, para hablar de la metodología de modelos de equilibrio general aplicado y traer algunos ejemplos de aplicaciones a políticas públicas que pueden ser evaluados a través de estos modelos, para terminar con unas conclusiones genéricas resaltando los puntos más importantes de la presentación. Sin más dilación comienzo, que sé que hay un poquito de retraso, así que comienzo con la introducción y como decimos desde la universidad, no es deseable ni útil depender solamente de la intuición para tomar decisiones. Es bueno tener soluciones alternativas, contar con métodos rigurosos que puedan demostrar que las aplicaciones de esas políticas van a tener unos resultados adecuados en la economía. Cualquier modelo metodológico debería de contener unas ciertas relaciones y deberían tener unos mecanismos de transmisión de la economía con unas bases de datos que vamos a contarlas también en mi presentación, que se pueda conocer de ella no solamente enfatizándose en la estructura de la economía, sino también haciendo un razonamiento, por supuesto, con juicio y con elección política, pero sin dejar de lado el resultado metodológico que podemos obtener a través de los modelos de equilibrio general, que es el caso de mi ponencia. Concretamente, el objetivo de mi ponencia será la utilización de los modelos de equilibrio general, cuyas siglas son MEGA, para analizar la evaluación de políticas públicas. Y concretamente voy a tratar de responder 3 preguntas. Por un lado, ¿qué es un modelo de equilibrio general aplicado? ¿Qué es este nombre tan raro que nos suena tan robótico, ¿no?
cómo se construye un modelo de equilibrio general aplicado y qué ventajas y desventajas tiene construir un modelo de equilibrio general. Y por último, ¿para qué podemos utilizar un modelo de equilibrio general? ¿Cuál es el objetivo de utilizar el modelo de equilibrio general? ¿Y por qué tengo que hacer esa inversión para poder determinar si vale la pena o no vale la pena? Ese será el objetivo concreto de la ponencia. Y voy a comenzar hablando a grandes rasgos qué es un modelo de equilibrio general aplicado. Un modelo de equilibrio general aplicado en investigación lo consideramos como un modelo determinístico. Tenemos dos tipos de modelos en investigación, los determinísticos y los estocásticos. En el caso del determinístico, lo único que nos está queriendo decir, para que lo entendamos en cristiano, es que no tenemos en el modelo nada que sea desconocido. La incertidumbre no forma parte de nuestro modelo. Todo lo que incluimos en el modelo son variables que están conocidas, por lo tanto, los modelos de equilibrio general no nos servirían para hacer previsiones económicas, por ejemplo. Sí para evaluar una política pública, que lo vamos a ver cómo sería, pero no para hacer previsiones económicas. En el caso de los modelos estocásticos, que serían los contrarios, sí tenemos variables que pueden tener incertidumbre y, por lo tanto, sí son modelos que sirven para hacer previsiones a largo plazo. Nuestro modelo de equilibrio general, es un modelo determinístico que no tiene en cuenta, como ya he dicho, la incertidumbre, y es importante tenerlo presente. Por otro lado, es un modelo que se basa en el modelo de Walras de 1874, en el que en su libro de Economía Política Pura hablaba del equilibrio general e ideó esta idea, valga la redundancia, de equilibrio general, y cómo hoy hasta en nuestros días la estamos aplicando, y ahora lo vais a ver que de forma extensa. A partir de los años 70 esta metodología se hizo común en el mundo investigador y cada vez fueron más los investigadores nacionales e internacionales que comenzaron a aplicarla, sobre todo para evaluar, como ya os digo, políticas públicas. Nos sirve para proveer una buena base para analizar el bienestar económico de cualquier región, de cualquier área geográfica, y es extremadamente flexible y capaz, como nos dice, de abarcar una gran variedad de aplicaciones, como vamos a tener la oportunidad de ver en mi charla de hoy. ¿Cómo funciona un modelo de equilibrio general aplicado? Un modelo de equilibrio general aplicado funciona a través de una serie de ecuaciones matemáticas, y en estas ecuaciones matemáticas vamos a recoger la estructura de una determinada economía, pasando desde los sectores productivos por los consumidores, la administración pública o el gobierno y el sector exterior. Tenemos recogido en un modelo de equilibrio general, mediante ecuaciones de comportamiento, todos los agentes que participan de una economía. Entonces nosotros vamos a intentar computar sobre todo precios y cantidades, porque estamos hablando de un modelo de competencia perfecta. Un modelo de competencia perfecta es un modelo en el que los mercados se vacían y la oferta es igual a la demanda. Nosotros, en Introducción a la Economía, a los alumnos, este mercado es un mercado clásico en el que lo explicamos de esa forma. Un mercado que es precio aceptante y donde, como os digo, la oferta y la demanda se igualan para determinar unos precios y unas cantidades de equilibrio. Estos son tecnicismos que simplemente os los comento para que sepáis que es la base del modelo, pero que no la vamos a tener que entender para poder ver la aplicación real que tienen estos modelos de equilibrio general. Por otro lado, tienen una estructura neoclásica en la que tenemos dos tipos de comportamiento, un comportamiento microeconómico y un comportamiento macroeconómico. Se dicen que los modelos de equilibrio general son modelos macroeconómicos, pero que están microfundamentados. Por eso, las dos vertientes del comportamiento que tiene esta teoría. En el caso del modelo microeconómico, del comportamiento microeconómico, los precios lo que nos van a generar es un equilibrio de mercado, como he comentado anteriormente, por la interacción entre la oferta y la demanda de estos mercados. Y por otro lado, en el comportamiento macroeconómico, dentro del modelo podemos ver las relaciones estructurales que se conforman en toda la economía, y vamos a poder atender a una serie de entidades contables, como por ejemplo ver cuál es el PIB gasto, cuál es el PIB por el método del gasto, cuál es el PIB por el método de la renta, y otras identidades contables que tenemos en cuenta en el modelo para poder llegar a las conclusiones finales de cualquier estudio. Por último, al intentar responder por qué usar un modelo de equilibrio general aplicado, tenemos diferentes puntos. Por un lado, si aplicamos un modelo de equilibrio general aplicado, vamos a poder contemplar diferentes escenarios de forma simultánea. Es decir, que podríamos tener dentro de un mismo modelo dos políticas públicas para poder ver una y la otra cómo se complementarían o cómo lo que una hace la otra lo soluciona.
¿vale? Es decir, que es un modelo que no solo está restringido ni constreñido a una sola política, sino que puede hablar de diferentes elementos de forma simultánea o se pueden contemplar diferentes elementos de forma simultánea. Además, como ya he comentado, el argumento 1 con el 2 estarían relacionados, se pueden evaluar paquetes completos de política económica. Podemos incluir también en el modelo cambios tecnológicos, si es que han existido, y además de los efectos directos e indirectos de la aplicación de una determinada política, también podemos ver lo que llamamos efectos en segunda vuelta, es decir, cambios en política que vienen provocados por esos efectos directos e indirectos, que quizás si no tenemos un modelo para poder determinarlos, la intuición se quedaría corta y no podríamos llegar a esos efectos de segunda vuelta que sí que nos podría estar cuantificando un modelo de equilibrio general aplicado. Estos modelos de equilibrio general demandan una gran consistencia en los datos, por lo tanto son modelos robustos y además tenemos que especificarle muy bien todos los términos que estamos definiendo al modelo para que converjan a un equilibrio. Además, con los modelos de equilibrio general aplicado podemos ayudar a priorizar las necesidades de recogida y elaboración de bases de datos, que vamos a ver a continuación cuáles son las que estamos utilizando para que se hagan una idea de que con este modelo tenemos recogida toda la economía para poder evaluar cualquier tipo de política. Concretamente, si pasamos a la base de datos, el núcleo de un modelo de equilibrio general aplicado es lo que llamamos la matriz de contabilidad social. No sé si estáis relacionados o habéis oído hablar alguna vez de la matriz de contabilidad social. En Andalucía tenemos larga tradición en la construcción de matrices de contabilidad social porque tenemos en este sentido un Instituto de Estadística y Cartografía muy bueno que va publicando los marcos input-output de manera religiosa, podríamos decir, cada 5 años, que nos permiten a los investigadores, a través de la matriz simétrica, construir y elaborar matrices de contabilidad social que son la base núcleo para poder construir los modelos de equilibrio general aplicado. Una matriz de contabilidad social, para quien no esté relacionado con la materia o para quien no haya oído hablar nunca de esta expresión o de esta base de datos, es una representación contable de la economía, de una determinada economía, en un periodo del tiempo, que es un año, y lo que va a recoger son los flujos de bienes y servicios y pagos que se dan entre los diferentes sectores, instituciones económicas y otros agentes. Es decir, que con una matriz de contabilidad social tenemos recogida la circulación, podríamos decir, en cuanto a servicios de intercambio y bienes y pagos entre todos los agentes de una economía. Los sectores productivos con los consumidores con los sectores productivos, el sector público con los consumidores con los sectores productivos. Tenemos recogidos todos los agentes económicos de una determinada economía y con la matriz de contabilidad social podemos cerrar lo que llamamos el flujo circular de la renta, es decir, que tenemos la ruta de todo y cada uno de los agentes que permanecen en una economía. Cada ingreso, además, tiene que tener una correspondiente partida en los gastos y, además, van a desarrollar la matriz de contabilidad social, como ya he comentado, dos cosas. Una descripción de la realidad económica, una descripción a nivel macroeconómico de una realidad económica y, por otro lado, nos va a servir a los investigadores como una base para poder modelizar y para poder estimar políticas públicas, como es el objetivo que nos compete en la jornada de hoy. La matriz de contabilidad social, como he comentado, a nivel regional en Andalucía tenemos larga tradición en realizar marcos input-output y nosotros los investigadores en realizar matrices de contabilidad social los que nos dedicamos a este campo de investigación, pero las matrices de contabilidad social pueden estar a todos los niveles. Puede haber matrices de contabilidad social multinacionales en las que con una matriz recojamos las economías de varios países o de varias regiones de manera conjunta. Podemos tener matrices de contabilidad social a nivel nacional, España, Francia, Estados Unidos. En este caso, la Comisión Europea, a nivel nacional, a nivel NUTS 1, tiene recogidas todas las matrices de contabilidad social para poder elaborar ellos sus propias políticas. Es decir, que lo que os estoy contando de los modelos de equilibrio general es una metodología que utiliza la Comisión Europea para poder evaluar políticas públicas. También las tenemos a nivel regional, multirregional
o provincial. Multirregional es lo mismo que el concepto multinacional, en el que con una matriz de contabilidad social podemos tener varias regiones incluidas en una misma matriz. También las tenemos a nivel provincial, y esto con el paso de los años cada vez han ido ganando más robustez investigadora. Al principio se daba consistencia en los datos solamente a nivel nacional. Ya damos por hecho que una matriz nos puede dar perfectamente resultados, tanto a nivel regional, por supuesto, como provincial, porque está contrastado, demostrado, y como os digo, incluso la Comisión Europea tiene matrices de contabilidad social a nivel nacional, regional y también a nivel provincial. En simulación, lo que nos va a garantizar una matriz de contabilidad social es una fotografía de la realidad económica, como he comentado, en un año concreto, en un punto de partida, que nos lo va a dar con los modelos de equilibrio general a través de la calibración, con un equilibrio original que ahora vamos a comentar a continuación. Por otro lado, una vez que tenemos la base de datos en simulación dentro del modelo de equilibrio general, cuando ya hemos calibrado todas las ecuaciones que le he dicho que necesita un modelo de equilibrio general para funcionar, nosotros podemos incluir a ese modelo de equilibrio general un shock exógeno, un cambio exógeno, en el que sea de oferta o sea de demanda, va a variar ese equilibrio original y nos va a dar un output, nos va a dar un resultado en las diferentes variables macroeconómicas, que vamos a poder determinar cómo la política está afectando de una manera u otra a una determinada economía. ¿Qué pasa? Que el modelo de equilibrio general es un modelo complicado, tiene un alto coste de entrada para poder aprenderlo a computar, y tiene un algoritmo de resolución que es muy complejo y que sigue la tradición de Walras, como comentaba anteriormente. Este modelo, este algoritmo, lo que va a elegir es un vector de precios iniciales. Se van a resolver las ecuaciones del mercado que he comentado anteriormente, que estaban incluidas con salario, empleo y producción. Se van a resolver también en el mercado de productos, y se van a computar si hay exceso o no de demanda, para llegar al equilibrio solamente en el momento en el que la demanda sea igual a la oferta y el exceso sea igual a cero. Como he dicho, estamos en un mercado, o trabajamos con mercados de competencia perfecta, donde se vacían los mercados. Todo esto viene a que quiero llegar a la parte práctica, pero para llegar a la parte práctica he querido comentaros, para que os hagáis una idea, que esto tiene una robustez científica que avala esos resultados que vamos a ver en la parte práctica de aplicación. Concretamente, como resumen a lo que he comentado, pueden ver que en el centro de la transparencia tenemos un modelo de equilibrio general aplicado, y que ese modelo de equilibrio general aplicado, para poder computarlo, necesitamos un desarrollo previo, que lo ven en la parte de arriba, teniendo una matriz de contabilidad social, que sería la base de datos que calibra el modelo, que nos vamos a servir también de encuestas de consumidores y empresas, y de algunos parámetros estimados que vamos a necesitar para poder calibrar el modelo. Eso nos va a dar la calibración, que junto con unos escenarios de política que vamos a incluir, que vamos a impactar el modelo, nos va a dar una serie de resultados numéricos, que es los que os voy a comentar a continuación, de dos ejemplos concretos, un resultado gráfico, y también nos puede dar un mapeo para que tengamos un análisis completo en todos los niveles, tanto gráfico, analítico como numérico. Para que se hagan una idea, antes de llegar a la aplicación que les voy a comentar con los dos ejemplos, en España tenemos larga tradición de utilización de modelos de equilibrio general aplicado en diferentes tipos de políticas. Aquí recojo la investigación de algunos investigadores que han estudiado, por ejemplo, en el ámbito de la política fiscal, desde los años 80, cuando se introdujo el IVA, pues han analizado cómo repercutió en España la introducción del IVA, cómo las reducciones de cotizaciones sociales están afectando a España, cómo el incremento del gasto público en educación implica un coste o implica una repercusión en diferentes variables macroeconómicas, aumentos marginales de tipo impositivo, reducción de fraude fiscal, eficiencia de política, federalismo. Es decir, que pueden ver que a lo largo de los años los modelos de equilibrio general se han estado utilizando para evaluar diferentes tipos de políticas, y no solo fiscales, también comerciales, también de validación ex post, es decir, de validación después de aplicación de la política, políticas de inmigración, y aquí tienen algunos ejemplos de todas y cada uno de los estudios que, bueno, de una selección de los estudios que se han llevado a cabo en estas áreas. Como pueden ver, quizás proliferan más o son más dados al uso de análisis de políticas fiscales, pero que es válido para cualquier tipo de política.
En el ámbito de las políticas medioambientales, en la década de los 2000 se pusieron muy de moda los modelos de equilibrio general con el tema del cambio climático, cuando empezó a sonar el cambio climático, y se hicieron también muchos trabajos de sustituciones de cotizaciones sociales por impuestos, por ejemplo, de emisión de CO2 para reducir las emisiones, diseño de políticas eficientes, políticas macroeconómicas y ambientales, eficiencia del sistema de emisiones de la Unión Europea. Es decir, que con esto nos podemos hacer una idea que los modelos de equilibrio general los podemos utilizar para evaluar cualquier política que se nos ocurra, cualquier política que nos venga a la cabeza, podemos utilizar un modelo de equilibrio general siempre y cuando tengamos la base de datos que sabemos que es la matriz de contabilidad social. A nivel regional, también se utilizan estos modelos porque, como ya he comentado anteriormente, es muy común tener matrices de contabilidad social también a nivel regional, y en Andalucía pueden observar que tenemos larga tradición en evaluar políticas públicas a través de los modelos de equilibrio general aplicados. Aquí pueden ver desde reforma del IRPF hasta efectos de cotizaciones empresariales, fondos estructurales europeos, federalismo fiscal, temas de energías renovables, desempleo, de inflación, de incremento de precio de agua en el sector agrícola. Cualquier cosa, como os comentaba, que se ocurra de política económica puede ser evaluada. No solamente en Andalucía, también tenemos en Cataluña, en Extremadura, Islas Baleares, y lo mismo. Aquí vemos reforma de paz, políticas de abastecimiento de agua, políticas de CO2, reformas fiscales. Nos podemos hacer una idea de que los investigadores utilizamos este tipo de modelos para analizar las políticas públicas y que nos da una pista de por dónde pueden ir, los efectos que puede causar una determinada política. ¿Qué ocurre? Que no es oro todo lo que reluce. Los modelos de equilibrio general pues también tienen algunas desventajas. Entre ellas podemos resaltar, que ya lo he comentado, que son modelos complejos que tienen un elevado coste de entrada para el investigador poder manejarlos, porque tenemos que computar, tenemos que ponernos a codificar en GAMS, que es el programa que utilizamos para ello, y demandan gran cantidad de datos. Esta demanda de datos no siempre depende del investigador, depende de que los institutos de estadística en muchas ocasiones nos suministren esos datos. Si no tenemos esos datos, pues no podemos tener modelo de equilibrio general aplicado. Por eso os comentaba y agradecía en cierto modo que en Andalucía tengamos un instituto de estadística que de manera religiosa publique los marcos y nosotros los investigadores podamos utilizarlo para poder construir nuestros modelos y para poder seguir con nuestra investigación. No son adecuados para previsiones, y también lo comenté porque estamos hablando de un modelo determinístico, no de un modelo estocástico, es decir, que la incertidumbre no la tenemos en cuenta en estos modelos, y tampoco son adecuados para cuestiones puntuales macroeconómicas, porque el coste de entrada es tan elevado que si lo que vamos a analizar es algo que no merece la pena ponerte a construir un modelo de equilibrio general, pues para cuestiones puntuales macroeconómicas quizás existan otros modelos que nos puedan quizás contestar de la misma forma la pregunta, y no tenemos que invertir el tiempo en realizar un modelo de equilibrio general que, como os comento, pues tiene una implantación un poco complicada. Ya sí, he llegado a las aplicaciones, he pasado en la parte metodológica, espero no haber aburrido mucho con esto, pero quería comentar la parte metodológica pues para que se hicieran una idea, como he comentado antes, de que estos modelos son robustos y que tienen detrás una larga tradición. En las aplicaciones os voy a hablar de dos en concreto, dos investigaciones que he realizado junto con otros colegas, concretamente para el caso de Andalucía, porque creía que tenemos para otras regiones, pero creía que era el espacio adecuado para comentarla. Y concretamente os voy a hablar de dos. Por un lado, del análisis del impacto económico de una reducción del IRPF en Andalucía, que se llevó a cabo en el 2016, de 2 puntos lineales, y lo analizamos con la matriz de contabilidad social, ahora os comentaré del año 2010. Y por otro lado, de la simulación del impacto de la retirada de fondos europeos del marco en el que nos encontramos. Ese análisis lo realizamos en el año 2013, y como lo realizamos en el 2013 hicimos un modelo de equilibrio general aplicado dinámico, porque quisimos proyectar las consecuencias desde el año 2014 hasta el año 2020. Entonces utilizamos un modelo dinámico y no estático, porque queríamos movernos en este sentido en el tiempo, sin incertidumbre, dándole todos los datos al modelo, hipotéticamente, pero analizamos cómo nos afectaría el recorte de fondos que hemos tenido en este sexenio en el que nos encontramos.
Comienzo con el primero de ellos, el análisis del impacto económico de la reducción del IRPF en Andalucía. Este artículo de investigación está publicado en Investigaciones Regionales y concretamente nos dedicamos a construir un modelo de equilibrio general porque teníamos la matriz de contabilidad social del año 2010, sabíamos que podíamos utilizarla. El gobierno andaluz anunció que se iba a reducir el IRPF en 2 puntos lineales y decidimos ver, bueno, pues cómo esto podía afectarle a la economía andaluza. Recopilamos los datos a través de la matriz, que la realizamos a partir del marco Input-Output de Andalucía del año 2010, desagregamos las cuentas que necesitábamos para poder impactar nuestro modelo, realizamos la calibración de parámetros, como he comentado anteriormente, obtuvimos un equilibrio original y a través de ese equilibrio original luego impactamos la rebaja de los 2 puntos lineales del IRPF a la economía andaluza. Las características de nuestro modelo casi siempre son las clásicas, las mismas. Vamos a tener, como he comentado antes, todos los sectores económicos recogidos en la matriz de contabilidad social, los productores a través de los sectores productivos, los consumidores, el sector público, el sector exterior, una cuenta para el ahorro y la inversión de la economía y finalmente llegamos a un equilibrio que, como he comentado anteriormente, es un equilibrio walrasiano. La simulación concretamente, aunque yo ya me he adelantado, lo que queríamos ver era el análisis del impacto que tendría esa bajada lineal de 2 puntos en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el conjunto de indicadores macroeconómicos de la economía andaluza, en especial sobre la tasa de desempleo de la región, que como ya saben pues es una de las más altas del conjunto de la Unión Europea. Concretamente, la medida que adoptó, como he comentado anteriormente, el Gobierno andaluz de la Comunidad Autónoma de Andalucía fue de aplicación durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016, siendo la tarifa del impuesto reflejada en el cuadro que ven a continuación. Según la fuente de Consejería de Hacienda y Administración Pública, aquí tienen la escala autonómica del IRPF de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el tipo aplicable a cada una de las bases liquidables del IRPF. ¿Qué resultados tuvimos en nuestro modelo una vez que aplicamos las ecuaciones, calibraciones y llegamos a la situación de equilibrio? Aquí la pueden ver. Tenemos diferentes variables macroeconómicas que van desde el IPC hasta la renta disponible y ven en azul o en gris resaltado, ven los puntos del equilibrio, nada más que calibrar el modelo con la matriz de contabilidad social que, como les digo, la utilizamos la del 2010. Aquí hay que comentar que nosotros la hicimos con el año 2010 porque era el marco input-output que teníamos, por lo tanto tenemos que entender, antes de comentar los resultados, que tampoco va a implicar mucho más con que hubiéramos utilizado la de 2016, que es la del año de aplicación del IRPF, que en nuestro ejercicio vemos la rebaja del IRPF en Andalucía año 2010, no en Andalucía año 2016, pero bueno, nos podemos hacer una idea de cuál es el efecto que produce. Pueden ver, como digo, en sombreado más oscuro el equilibrio, es decir, cómo se encontraba la economía sin realizarle ningún impacto, qué parámetros y qué resultados son los que tenía, y a partir de ahí vamos a ver, al incluirle la rebaja de los 2 puntos lineales en el IRPF, cómo se comportan esas variables macroeconómicas que le venía diciendo. Podemos observar que ni en IPC, ni en desempleo, ni en nivel de actividad, ni tampoco en la presión fiscal indirecta, porque es un impuesto directo, vamos a tener ningún tipo de cambio en la economía. Es decir, que la rebaja del IRPF a esas cuentas, a esas variables macroeconómicas no le afecta. Podemos observar que sí le afecta a otras variables macroeconómicas, pero que el efecto que tiene es un efecto muy pequeñito. Por ejemplo, en el caso del Producto Interior Bruto, esta rebaja va a generar un incremento del Producto Interior Bruto de 0,005%. Lo que conlleva un crecimiento, pero que no es compensado, por ejemplo, si analizan con el déficit público, que es un incremento del 0,082, no se ve compensado ese crecimiento con lo que tuvo que asumir la Junta de Andalucía, y, por ejemplo, tampoco con el tema del gasto público, que podemos ver que también se incrementó debido a esto. La presión fiscal directa disminuye, por supuesto, porque estamos quitándole 2 puntos porcentuales, pero si analizamos, la renta disponible aumenta, pero lo aumenta también en una cuantía que tampoco es muy elevada, 0,085. Es decir, que los efectos de esta política pues
a priori, si los pensamos, quizás pudiéramos creer que el efecto de esta política pudiera tener más impacto dentro de la economía andaluza. Pero si lo analizamos con un modelo de equilibrio general en donde pongamos negro sobre blanco realmente qué impacto ha tenido sobre las principales variables macroeconómicas, pues podemos decir que el efecto que ha tenido no es un efecto significativo y tampoco compensatorio en cuanto al Producto Interior Bruto que crece, pero no es compensatorio porque en este caso estamos diciendo que no lo compensa porque el déficit es mayor, ¿vale? Por lo tanto, como conclusiones podríamos decir, y dijimos en nuestro artículo, que el impacto es positivo en la tasa de crecimiento económico de la región, muy pequeño, pero es positivo, alimentada sobre todo por el consumo, porque como hemos visto, la renta disponible aumenta porque le estamos poniendo menos carga fiscal a los consumidores, pero no tiene ninguna repercusión en el empleo. Ninguna repercusión en el empleo, quizás también provocado porque el estímulo o el leve crecimiento que se ha dado vía demanda agregada no va a compensar a que tengamos unas menores tasas de desempleo. Es cierto que nosotros analizamos otros artículos que habían estudiado rebajas en el IRPF y en esos artículos que nosotros analizábamos los efectos que habían tenido sobre la variable macroeconómica PIB o sobre el desempleo habían sido más significativos, pero también porque la rebaja que se había hecho del IRPF era mayor que los 2 puntos lineales que ocurrió en el 2016 en el caso andaluz. Por lo tanto, la aplicación de la política, los resultados que tenemos ya los podéis ver que son muy tímidos, pero también porque la rebaja provocada, el impacto realizado a la economía, pues es muy leve, es muy light. Simplemente para terminar con las conclusiones, ya hemos visto también que esta medida favorece a los hogares, aumentando su renta disponible, pero a contrapartida pues tenemos un mayor déficit que financiar que no compensa. Por ello, sería conveniente revisar el diseño de esta medida, considerándola en el marco de la consolidación fiscal, que no solamente trate la presión fiscal hacia imposición directa, sirviéndose, por ejemplo, de impuestos medioambientales que vengan a reducir ese déficit del que estamos hablando. Si hay gobiernos que realizan políticas de disminución, por ejemplo, del IRPF, pero en contraprestación incluyen un impuesto, por ejemplo, de emisiones medioambientales que vengan a disminuir el coste que tenga para la administración en la aplicación de la política económica. Entonces, esa sería una orientación que nos podría dar el modelo si queremos analizarlo previamente a implantar la política. Si un decisor político tiene modelos cuantitativos en los que pueda contabilizar este tipo de cuestiones, no estoy diciendo esto o cualquier otro, nos podemos adelantar a las consecuencias que pueden tener en la economía y por lo tanto decidir, pues no solamente voy a hacer una rebaja del IRPF, voy a hacer una rebaja del IRPF, pero la voy a complementar con otra política económica que me va a servir, por ejemplo, para paliar el déficit que me va a provocar esta medida. Por eso creemos los investigadores que es tan importante tener cuantificado el efecto de las políticas económicas para tomar decisiones, por supuesto, con razonamiento lógico, pero también con datos que vengan a contrastar qué es lo que va a ocurrir si yo aplico una determinada política. Eso con respecto a la primera simulación que os comentaba al principio. La segunda es una investigación del año que llevé a cabo en el año 2013, sobre la retirada, como he comentado antes, de los fondos europeos en la economía andaluza y utilicé un modelo de equilibrio general dinámico porque, como os comentaba, quería analizar el sexenio que todavía no había llegado, 2014-2020. Este artículo también está publicado en Economic Modeling y el proceso de construcción del MEGA es exactamente igual, pero hay que añadirle la parte dinámica, las características del modelo son las mismas y la simulación que pretendía era análisis, como he comentado antes, del impacto, de la retirada del impacto de los fondos europeos en el marco comunitario de apoyo 2014-2020, ya que Andalucía era la primera vez que dejaba de ser en región objetivo número 1, perdía la condición del PIB del 75%, el PIB per cápita del 75% de la Unión Europea y por lo tanto queríamos saber cómo esto iba a repercutir a la economía andaluza que tuviéramos menos fondos europeos. En el momento de realizar las estimaciones todavía no se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Se estaba deliberando si nos quitaban los fondos, si nos dejaban parte de ellos, si continuábamos, no sabíamos muy bien todavía qué es lo que... Sí que había cambios, pero no qué cambios.
Entonces decidimos hacer 3 tipos de escenarios diferentes. Hicimos un primer escenario, que lo llamamos nosotros escenario conservador, en el que decíamos que íbamos a perder todos los fondos europeos, nos poníamos en la peor situación posible. La Unión Europea nos va a quitar, hemos perdido la condición objetivo número 1 y vamos a perder todos los fondos europeos. Otro escenario era el continuista, que sabíamos que no era el que íbamos a tener, en el que decíamos que se iban a mantener la misma financiación del 2007-2013 y la íbamos a tener para el 2014-2020. Y por último, uno que nosotros llamábamos, que es el que creíamos y el que todas las apuestas daban como ganador, que el escenario efectivo realista era el que nos iban a quitar 1/3 de los fondos que habíamos recibido del 2007 al 2013, que efectivamente luego es el que ocurrió, que perdimos el 33% de los fondos europeos porque nos llamaron región en transición. Se inventaron una nueva región, la de transición, y ahí entramos nosotros, Andalucía, para recibir 1/3 de los fondos que habíamos recibido en el sexenio 2007-2013. Concretamente, nosotros lo que hicimos es, bien, tenemos los fondos europeos asignados en el 2007-2013, porque era un marco que era el que estaba en vigor, y dependiendo del tipo de fondo, cada uno de esos montantes van a ir a parar a unas determinadas cuentas de la economía andaluza. Cogimos los fondos europeos, hicimos el matching con a qué cuentas repercutían y en qué cuantía repercutían, y en total tendríamos los 14.000 millones de fondos europeos repartidos entre cuentas económicas que forman parte de nuestra matriz de contabilidad social, que nosotros modelizamos, como ya he comentado anteriormente, en el modelo de equilibrio general aplicado. Con todo esto hecho y aplicado el modelo, aquí pueden ver la evolución del PIB gasto y del PIB renta y de cada uno de sus componentes en los diferentes escenarios de simulación. En estas 3 transparencias que les voy a comentar ahora, voy a hablar muy rápidamente porque luego tengo 2 transparencias más en las que voy a poder comparar tasas de variación entre diferentes escenarios para que vean qué es lo que ocurre si tenemos uno o tenemos el otro. Concretamente, en el escenario conservador, tenemos la evolución del PIB gasto y el PIB renta de sus componentes, y simplemente lo que les voy a comentar que aquí tenemos una evolución de la economía solo con la tasa de crecimiento que nosotros le dijimos al modelo que iba a tener de acuerdo a unas previsiones económicas de un instituto, ¿vale? Sin más, sin tener fondos europeos. Si vemos el escenario continuista, en el que recuerden que lo que decíamos era que íbamos a recibir exactamente los mismos fondos que en el sexenio anterior, todas esas variables que hemos visto anteriormente se ven incrementadas porque no solamente tenemos el crecimiento que le hayamos dado a la economía, sino que tenemos también la recepción de todos los fondos que hayamos recibido en el sexenio anterior al sexenio actual. Y por último, el efectivo y realista, que era un escenario que estaba a media entre el primero y el segundo, y con este íbamos a tener no solamente el crecimiento, sino además el 1/3 de los fondos que nos iba a dar la Unión Europea. Aquí vamos a poder ver los datos de manera más clara con las tasas de variación, para que puedan ver exactamente cómo nos íbamos a comportar con y sin fondos en Andalucía. Y pueden observar como las macromagnitudes las tenemos: consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas y PIB gasto, que son cada uno de los componentes del PIB gasto. Las vamos a ver sin fondos, con todos los fondos, y qué tasa de variación tendríamos. Pueden ver que el PIB gasto desde el 2014 hasta el 2020, el crecimiento que tendría el PIB teniendo todos los fondos incluidos en la economía sería de aproximadamente en media un 1,2%. Es decir, que tener los fondos europeos nos va a repercutir en un 1,2% más de PIB, ¿vale? Si lo vemos por las diferentes macromagnitudes, podemos observar como, por ejemplo, el gasto público, y es lógico, es la macromagnitud que más crece. Los fondos europeos, al fin y al cabo, son fondos que recibe la comunidad, y al final eso se traslada en gasto público, en un incremento del gasto público. Y pueden observar cómo el gasto público está en torno al 6% de crecimiento en cada uno de los años objeto de estudio. La única variable que se comporta con tasa de variación negativa es la inversión, y tiene también una justificación científica, y nosotros la llamamos justificación mediante el crowding out, es decir, que cuando se incrementa el gasto público, normalmente la inversión disminuye, ¿vale? Entonces está todo justificado a través de la teoría económica.
Por último, si comparamos el escenario conservador en el que no recibimos nada con el efectivo realista, que es el que finalmente hemos tenido, podemos observar que los fondos europeos nos van a aportar de media en el sexenio un 0,8% más de PIB que si no lo hubiéramos recibido. Es decir, que los fondos europeos nos están aportando casi un 1% del Producto Interior Bruto en este sexenio de media. Si atendemos a las diferentes variables macroeconómicas, magnitudes macroeconómicas, pues podemos ver que se comportan exactamente de la misma forma, pero con variaciones un poco más discretas. En el caso del gasto público, estaban de media en torno a un 6% en el caso de tener todos los fondos. Si tenemos solamente un tercio de los fondos, pues el gasto público estará en torno al 3,5% de incremento por esos fondos europeos recibidos. Por lo tanto, podemos concluir del análisis que el PIB se ve incrementado por la recepción de fondos europeos en Andalucía en mayor o menor medida, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, dependiendo si vamos a recibir más o menos fondos. En el caso del escenario continuista, en el que suponíamos que íbamos a recibir los mismos fondos que en el sexenio 7-13, el PIB va a aumentar de media un 1,2%, siendo la macromagnitud gasto público, como he comentado, lógicamente la que más variación iba a obtener y la que peor se iba a comportar, la de la inversión, por el efecto crowding out que he comentado anteriormente. En el caso de tener un escenario efectivo realista, que es el que hemos tenido finalmente, en el que solamente íbamos a recibir 2/3 del montante de los fondos aprobados, el PIB también va a aumentar, pero claro, lo hace de manera más discreta porque estamos restando una gran cantidad de fondos europeos, por lo tanto, nuestro modelo nos da que solamente creceríamos, gracias a los fondos, 0,8% de media en el sexenio. Todos estos resultados, por supuesto, apuntan a un destacable impulso de la economía a través de los fondos gracias a las ayudas comunitarias, por lo que, independientemente del escenario en el que nos encontremos, van a repercutir positivamente a la región andaluza en el periodo de programación. Por lo tanto, nosotros terminamos aquel artículo, yo recuerdo, con un mensaje de política económica en el que decíamos que lo bueno sería, ir quitándole fondos europeos a Andalucía, porque no queda otra, ya que estamos cumpliendo con ciertas cotas que son las que se nos pedían, pero que no se quitaran de manera repentina, como era la previsión, sino que hubiera una región que fuera intermedia y que poco a poco nos fuéramos adaptando a esa pérdida gradual de fondos europeos, perdón, ya no me respeta, de fondos europeos, para que la economía se fuera adaptando y que el cambio fuera gradual y no directo. Por lo tanto, y para finalizar con mi presentación, ya termino, voy a hablar de unas conclusiones, de unas conclusiones genéricas ya a los modelos de equilibrio general, ya vistos los dos casos de aplicación y de estudio que he comentado. Por un lado, y como punto a resaltar, ya hemos visto que los modelos de equilibrio general nos van a ofrecer información en profundidad sobre las políticas implementadas y creo que son bastante útiles, teniendo en cuenta explícitamente los incentivos y los ajustes que vamos a tener en los precios. Por otro lado, los escenarios también nos van a permitir a los formuladores, o le van a permitir a los formuladores de política identificar cuáles son los efectos y cuáles son los desafíos que se quieran cumplir y poder actuar en consecuencia a ellos, lo que va a provocar que la política implantada sea más adecuada que si no tengo este análisis en el que sepa exactamente cómo va a influir en la economía. Por lo tanto, el objetivo general de los megas es dar una mejor visibilidad a estos responsables políticos sobre la incidencia detallada de las decisiones económicas y de los efectos externos que pueden escapar del razonamiento, o que, como hemos dicho antes, una segunda vuelta no seamos capaces de razonarla ni de verla, pero este tipo de modelos sí nos dan todas las herramientas necesarias para poder cuantificar cómo la política económica está afectando a una determinada economía. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Venga. ¿Se oye? ¿Se me oye? Pues no sé si tenéis algo que preguntar, yo me he quedado súper interesante, pero qué barbaridad, Carmen. Sí, espero que al menos las aplicaciones todos las hayáis entendido. Nos sentamos aquí si quieres.
Bueno, yo creo que las explicaciones técnicas, no sé ustedes, pero muchísimas gracias por entrar en el detalle y poder explicarnos tantísimas cuestiones. Yo creo que sí, que todos las hemos entendido y seguro que tenemos algunas preguntas, ¿no? Por ahí, que ya están levantando la mano. Lo que sí es que tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo posible para que Carmen pueda darnos respuesta. Buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención y enhorabuena. En el primer caso, en la disminución del IRPF en 2 puntos, el modelo permitiría analizar la disminución de las rentas a las capas más bajas, la disminución del IRPF a capas más bajas, a la vez que se sube a las capas altas. ¿Permitiría ese análisis? Creo que esto está encendido. Y en el segundo caso, sí permite ver cómo deficientes o eficaces somos en esa inversión de gasto de fondos europeos en relación con otras regiones. O sea, está claro cómo ha impactado en nuestra región, pero cómo está impactando esos fondos en otras regiones. Respondo a su pregunta. La primera pregunta, si podemos ver la diferenciación en las diferentes capas, por supuesto que podríamos verlo. Para ello solamente tenemos que tener un criterio, es que nuestra matriz de contabilidad social tiene que tener los consumidores desagregados por estratos económicos, siempre y cuando tengas que se puede, a través de la encuesta de presupuestos familiares de los hogares, podemos tener una desagregación de los hogares. Por lo tanto, teniendo el consumidor desagregado, nuestro modelo nos permite ver todos los cambios en ese sentido, así que sí, se podría analizar. Y por otro lado, ¿se podría tener una comparativa de cómo ha afectado al resto? Por supuesto, siempre y cuando contemos con la matriz de contabilidad social y con la base de datos y tengamos los periodos de programación en los que podamos hacer los impactos. Ahora, ¿cómo deficientes somos? Ahí ya yo te puedo decir cómo va a afectar eso a la economía en términos de variables macroeconómicas. En el detalle de en qué lo estamos aplicando para ver la evaluación, eso así tan específico no me lo va a recoger el modelo, me lo va a recoger a nivel global en términos de cómo impacta las diferentes variables macroeconómicas en el crecimiento, básicamente. Creo que están hablando. Ah, vale. No, pero creo que ella se ha atrevido a comentar, a ver si lo oíamos. No. Vale, gracias. Yo quería plantear quizás 2 debilidades que le veo al modelo, a modo de reflexión. Una, que he anotado que en este modelo no se tiene en cuenta la incertidumbre, ¿no? Entonces, esa es la primera de las cuestiones. Pues claro, si no se tiene en cuenta lo que no se conoce o no se ha valorado, sino que solamente se cuenta a partir de que se extrae un recurso y al final lo que vale ese recurso al final del proceso productivo, dejamos fuera lo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Lo que nos queda ahí. Y al no tener eso en cuenta, todas las conclusiones que saquemos de alguna manera son inmediatas, pero no de futuro, porque estamos extrayendo recursos. Esa es la primera debilidad. Y la segunda es que me parece que incidir otra vez en el crecimiento del PIB es lo que nos está llevando a esta destrucción en general de la naturaleza, porque el crecimiento del PIB en un momento determinado sí vale para tener un bienestar, pero a partir de un determinado crecimiento de PIB, ni el bienestar social ni la satisfacción personal está relacionada, está correlacionada. Esas dos. Puedo responder, ¿no? Aunque sea muy respetable su opinión, en parte incluso hasta la comparto. El caso de la incertidumbre, en la presentación, cuando yo he hablado de desventajas del modelo de equilibrio general aplicado, una desventaja era que no tiene en cuenta la incertidumbre. Esa es una de las desventajas de nuestro modelo y sabemos que contamos con que es un modelo determinístico y que no podemos tener la incertidumbre recogida. Por lo tanto, es una desventaja que tiene el modelo.
¿vale? Después nos aporta muchas más, pero una desventaja. Y en cuanto al Producto Interior Bruto, sabemos que cada vez son más las voces y hay muchos economistas, de hecho yo en mi clase de introducción a la economía lo tengo que contar en breve, que no están de acuerdo con que el Producto Interior Bruto sea lo que mida cómo vamos o cómo no vamos, porque el Producto Interior Bruto sabemos que se centra solamente en ciertos indicadores, pero que no recoge, por ejemplo, lo que ha comentado el bienestar o la distribución de la renta. Se deja atrás muchas variables que no tiene en cuenta, pero en la actualidad y hasta nuestros días, quizás es el error que haya que modificar, pero en la actualidad y hasta nuestros días es el Producto Interior Bruto el que se encarga de medir o de ponernos, ¿no?, en la lista de dónde estamos, mejor o peor, y al final solamente con el Producto Interior Bruto, pero coincido con que no es una medida que recoja absolutamente todo lo que tiene que recoger para saber cómo estamos, porque hay variables que no se tienen en cuenta dentro de este indicador. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí se oye. ¿Sí se oye? Sí se oye. Bueno, yo en principio, pues darle las gracias, digamos, me ha parecido muy interesante. Yo en mis pequeños conocimientos de economía me ha venido muy bien, pero sobre todo, sinceramente, no creo en los modelos deterministas, máxime cuando las distintas crisis nunca se han descubierto, nunca se han encontrado ni se han justificado. Y después una cuestión por sus estudios, que a partir de un año 2010, en el cual las circunstancias veríamos de una crisis, con unas tasas de ahorro, tasas de inversión muy afectadas, hacer una valoración al 2016 me parece un poco, si me disculpa, pretencioso. Es decir, lógicamente el problema que tiene esto es que partes de una foto fija de un año y la extrapolamos o queremos simular cómo varía en futuros años. Y no tenemos en cuenta, como ha dicho el compañero, de cuestiones que están ajenas a la economía. El tema de los miedos, el tema de incluso la política exterior de compra y venta, los aranceles de Trump, por ejemplo, ahora, eso es muy difícil. Entonces, este modelo nos debe marcar una idea, pero yo con eso, cuando salen porcentajes del 0,01, yo creo que hay un margen de error. Es decir, lo que nos tiene que decir es cómo sube o va a bajar, pero no llegar a poder precisar de porcentajes, es decir, pues el 1,2, el 1,1, porque yo creo que hay demasiadas variables que quedan a un lado que nos pueden afectar. Gracias. Por supuesto, nos puede marcar, como he comentado, nos puede marcar un camino que sabemos más o menos cómo va a reaccionar, pero es cierto que como todos los modelos nos tiene que servir, y lo he dicho también, que la lógica y el razonamiento tiene que estar antes que el modelo. Lo único que he intentado transmitir, que no solo con la lógica y el razonamiento podemos llegar a que las políticas sean efectivas, sino que tenemos que tener, por supuesto, la lógica y el razonamiento, porque puede ser que el modelo no esté fallando por algo y que por lógica y razonamiento digamos, esto no puede ser así, y que tiene alguna desventaja en el sentido de que no tiene en cuenta la incertidumbre y que necesitamos una matriz de contabilidad social para poder trabajar con el modelo. Y ahí dependemos de los institutos y de los marcos que se publican. Si no hay marco, no hay matriz, si no hay matriz, no hay modelo. Tenemos tiempo para dos preguntitas rápidas. ¿Alguien más? Gracias. He cogido el micrófono. Muchas gracias por la intervención. Yo que pertenezco a la comunidad de grupo de personas colaboradoras en evaluación, pues podría decir o puedo decir que muchos de los conceptos que nosotros manejamos subyacían en la intervención de la profesora. Cosas como el método de los escenarios, el contrafactual o las relaciones causa-efecto son lo que ella ha estado expresando a través del modelo que se ha construido. También me gustaría señalar que efectivamente un aliado necesario en todo esto es el aparato estadístico. Yo estoy seguro que la directora del IECA, que está por aquí sentada, ¿Sí? está... No lo sabía, Efectivamente, no lo sabía. no lo sabía. No lo sabía. Estará encantada de haber escuchado las palabras que ha pronunciado. No lo sabía. Y simplemente comentar agradezco. también que bueno que este tipo de modelos pues nos vale también para cosas tan
prosaicas como pensar que en el otro lado de esta isla hay un rascacielos que está ocupado por empresas en las plantas bajas, en la planta de arriba hay un hotel de lujo, en el otro lado está un recurso cultural como es el Caixa Forum, o que hay 2 edificios podio abajo que tienen tiendas de moda o tiendas de electrónica, tal. Bueno, pues con un modelo como este es posible estimar cuál es el impacto que tiene todo ese conjunto sobre la economía. Si no me equivoco, hace pocas fechas que eso... Iba a comentar lo que lo hemos presentado a finales del mes de septiembre. Justamente. Me parecía una visualización práctica del modelo que merecía la pena comentar. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. A mí me ha parecido muy interesante. Yo no soy economista y de economía conozco lo justito, con lo cual me parece muy interesante lo que has puesto. Pero claro, plantea que cuando se ve el resultado, a lo mejor se deben de adoptar otras decisiones políticas compensatorias. ¿Cómo se deciden esas decisiones políticas compensatorias? Porque yo saco aquí un modelo en el que digo, pues va a subir, va a bajar la economía o va a tener la incidencia tal. Y a cambio voy a poner un impuesto. ¿Se analiza también esas medidas compensatorias? ¿Y qué utilizamos para analizarlas? ¿Volvemos a utilizar el modelo? Entonces, estamos en no quiero llamarlo bucle, pero estamos en una situación repetitiva hasta que encontremos lo que nos va a permitir realizar esa compensación. Gracias. Aquí el objetivo sería ver cómo está influyendo. En el caso que expone sería con el del IRPF. Estamos viendo una medida que va a provocar un déficit. Si no está compensada ni siquiera con el crecimiento, todo esto nos tiene que servir, como hemos comentado antes, de línea. Si no está compensada con el crecimiento de la economía, por ejemplo, pues podríamos determinar en este sentido que podemos aplicar otra política que tendríamos que introducir en el modelo, pero el modelo nos permite tener paquetes de políticas. Es decir, que podríamos tener con ese mismo modelo construido, no habría que volver a construirlo, podemos meter el paquete de políticas que nos permita ver si se produce esa compensación o no se produce esa compensación. Pero que el modelo sí que nos permitiría verlo en su conjunto y ver si introduciendo otra política el resultado mejora y es más óptimo aplicar esas 2 políticas de forma conjunta que única. Pues me temo que no tenemos más tiempo, que ojalá. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante y vamos cortando que ya me están dando el aviso por allí. Muchísimas gracias, Carmen, ha sido un placer. Gracias por vuestra atención.